Le juro por Dios que lo que era un procedimiento de parto para nosotros se salió de control y nos mostró una bestia aterradora que teníamos en el hospital. El terrible sufrimiento de ese ser nos dejó ver el real monstruo que era esta pobre mujer indígena de 17 años de edad, la cual se convirtió ante los ojos de más de 20 personas en un lobo, y el estar en 4 patas al momento de parir a su vástago se provocó unas fracturas en sus huesos y la rotura de algunos de sus músculos y ligamentos. Una escena que jamás nunca voy a olvidar. Muchas de las familias que habitan la zona de Tampico, Tamaulipas, en esos años consideraron naturales estos encuentros con seres nahuales, de donde ha salido a relucir una añeja leyenda urbana que está de regreso. El nahual, un ser demoníaco que tiene la facultad de cambiar de forma a su antojo, es ahora una realidad. De acuerdo con esta creencia, el nahual es un ser que utiliza sus poderes para transformarse en perro, ave, serpiente y toda clase de animales, pero sobre todo en lobo, de acuerdo a la presa que quiera atacar en esos momentos. Será el ser en el que él híbridamente se transforme. Soy una médico con más de 45 años de experiencia. A lo largo de mi vida y carrera me he topado con un sinfín de cosas que mi profesionalismo no debería dar crédito a la veracidad, pero me temo que es así. Durante más de 25 años hice la bola al turista, dando consultas médicas a comunidades indígenas y marginadas. Y esto que les confiaré sucedió en un hospital de Tampico, Tamaulipas, México, en el año 1983. Esa vez estábamos atendiendo el parto de una joven de descendencia indígena, de escasos 17 años de edad, cual tenía complicaciones para aliviarse. En un principio, los padres no querían que ella diera a luz en el hospital, pero su vida estaba en juego y con un enorme temor terminaron por aceptar la ayuda del gobierno. Faltarían 10 minutos para el mediodía de un caluroso mes de mayo. Por complicaciones en el parto se le puso una raquia, esto para facilitar la salida del producto. Más de 40 semanas de gestación, pero el bebé seguía sin salir, y a cada minuto este se movía de posición y ponía en riesgo la vida de la madre. La anestesia, raquidia y la epidural son procesos para aplicar medicamentos que insensibilizan las partes del cuerpo para bloquear el dolor. Como en este caso, algo extraño, hacía sufrir por demás a esta joven madre. Estos procesos se aplican por medio de inyecciones en la columna vertebral o a su alrededor para asimilar el dolor. Pero esto no hacía efecto. Y como no había otra alternativa, se le tuvo que hacer la maniobra de Christeller, la cual solo la podíamos usar en la segunda fase de parto. Tanto ginecólogos o matronas en los pueblos por esta técnica estaba totalmente prohibida en países como Gran Bretaña y algunos otros lugares de Europa. La maniobra de Christeller no se podía usar en España, tal y como se ideó, solo servía para acortar la segunda fase del parto. Tradicionalmente, esta maniobra consistía en presionar de modo enérgico con ambos puños o con el antebrazo sobre el fondo del útero, independientemente de la altura de la cabeza fetal. Hoy, en pleno siglo XXI, se utiliza de una forma más suave, cuando la cabeza del bebé ya está encajada y la madre siente ganas de empujar el producto. Su objetivo era acortar el parto en periodos expulsivos, muy prolongados, pero el dolor que sentía la joven ponían en riesgo al bebé y la vida de ella. Por eso usamos esta discutida técnica, cuyo origen se remonta a los partos difíciles de la antigüedad. Entonces le volvemos a aplicar una tercera dosis de anestesia más fuerte para calmar el dolor crónico que ella sentía, y en un abrir y cerrar de ojos comenzó a lanzar unos fuertes alaridos, ya que su dolor al no poder tener al bebé era desgarrador, y de pronto comenzó a retorcerse bruscamente ante la mirada incrédula de más de 20 personas, médicos, personal de enfermería, anestesiólogos,
ginecólogos y cirujanos que estábamos allí por el código rojo que teníamos, ya que la mujer estaba perdiendo la vida y teníamos que hacer lo imposible por ayudarla. El caso aquí era sorprendente, porque el estómago se le abultaba extrañamente y al mismo tiempo este se movía de una rara forma, pero de la nada la mujer comenzó a lanzar un quejido que terminó en aullido. De allí en segundos adoptó una transformación de un ser semihumano, el cual tenía rasgos de animal, lo más parecido a un perro o lobo. Ella nos miraba y se agarraba la cabeza ante el dolor agudo que sentía. Mis compañeros médicos, al igual que yo, estábamos helados, sin saber qué rayos estaba sucediendo, porque esa cosa en ese momento era más animal que humano, tanto que también se llenó de demasiado vello corporal. Nada tenía lógica ni respuesta. Volvió a lanzar un aullido de dolor y se levantó de la cama de parto para colocarse en 4 patas y comenzó a parir en la posición que lo hacen algunos animales. Nadie de nosotros se movió de su lugar. Todos estábamos anonadados. Y si en esa época tuviera un celular con cámara, como ahora, lo hubiéramos grabado, pero era totalmente imposible. Solo vimos como poco a poco el bebé salía del vientre de la mujer en forma natural, pero esto así no terminaba. Tal como lo narro con lujo de detalles, estábamos ante una manifestación de un auténtico ser híbrido, conocido como Nahual, convirtiéndose de mujer a lobo. La única lógica era que el agudo dolor le provocó este cambio repentino, que, como lo dije al inicio, yo soy una persona profesional, la cual no podía creer en estas manifestaciones del folclore prehispánico, pero era una aterradora realidad que la estábamos observando más de 20 profesionales. Les juro que de un procedimiento de parto común para nosotros esto se salió de control y el fuerte dolor dejaron mostrar a la real bestia que era esta mujer indígena de 17 años de edad, la cual se convirtió en un lobo y al estar en 4 patas y al momento de estar pariendo le provocaron fracturas de sus dedos, la rotura de algunos de sus músculos. Ella estaba completamente desnuda, con pilorección capilar, algo nunca visto en un ser humano. Por fin, gracias a Dios, salió en su totalidad el bebé e inmediatamente ella lo abrazó y nos lanzaba rugidos a los médicos que estábamos en la cirugía, como cuidando al cachorro que parió, porque hasta ese momento no supimos si nació vivo. En eso, uno de los médicos aprovechó el descuido y la tapó con una sábana. Ya no pudo moverse allí, no sabíamos qué cosa era. Eso, pero se le aplicó una dosis más de anestesia y la dormimos para atenderla, ya que nos lanzaba mordidas y en total hizo 3 aullidos hasta que quedó totalmente dormida. Yo me quedé pasmada y nadie de los médicos locales me daba respuesta alguna de lo que estaba sucediendo. Era tal el aullido que cimbró el consultorio y creo que todos lo escucharon a varios metros a la redonda. Cuando la volví a ver, tenía la boca desproporcionada y mostraba increíblemente unos colmillos inmensos. Este parto había durado como 4 horas y los padres de ella seguían nerviosos en la sala de espera del área de urgencia. El médico jefe de área y los anestesiólogos que eran del pueblo tenían más de 10 años trabajando en este hospital. De allí se alejaron de nosotros varios minutos y al regresar nos dijeron que no nos asustáramos, que ya eso fue una reacción alérgica por algún químico de la anestesia y le hizo una deformación facial y corporal en los músculos, pero solo Dios sabía la verdad. Por mi parte, ya quería salir de esa sala de parto y respirar aire puro para acomodar mis ideas y hallar explicación científica a lo que mis ojos vieron
y no era nada que fuera coherente y posible. Solo recordarlo me produce terror, pero fue una experiencia tremenda. No podía huir de allí hasta que ella saliera de la anestesia. Cuando miré al bebé casi me vuelvo a desmayar, porque estaba completamente cubierto de pelo en su totalidad, pero vivo. Después de 20 minutos regresó en sí la joven que parió a ese engendro, y sus rasgos grotescos e híbridos retornaron en el de un ser humano nuevamente. No recordaba qué pasó. Nada tenía sentido o explicación. Por eso salí para hablar con los padres de la mujer. Y estos muy nerviosos me dijeron que por favor no preguntara nada, ya que no podían decirme la verdad de las cosas. Ellos no querían hablar. Decían que estábamos alucinando, ya que su hija era normal. Al salir de la zona de parto, muchas enfermeras y personas del área nos preguntaron que si escuchamos los 3 aullidos de un lobo alrededor del hospital, que era extraño, porque estos animales no bajaban al pueblo y menos de día. Las familias que habitan estos ranchos se encuentran temerosas, argumentando que un animal que no ha sido identificado está matando cerdos, burros, borregos, gallinas, y todo por docenas. Pero no se trata de un perro o de un animal común y corriente que se come la carne de las víctimas. Después de matarlas salvajemente, esta bestia solo se bebe la sangre de sus víctimas. Otra vecina, al oír el enorme alboroto en su corral, alcanzó a ver a un lobo negro de tamaño extraordinario salir velozmente mientras que de sus ojos brotaba una especie de fuego. Según nos platicó en el hospital, muy espantada, a familiares, médicos y vecinos, que en las horas siguientes a este acontecimiento fueron vistas unas 3 criaturas de iguales similitudes. Qué extraña criatura es capaz de matar a las aves y animales para extraerle solo la sangre y sin comer su carne. Para los vecinos acostumbrados a lidiar con coyotes y lobos que si matan a las aves domésticas para devorarlas y se la comen por completo. Otros animales al menos destrozan los cuerpos. Realmente es muy extraña la forma como mataban a los animales en este sector de la cabecera municipal, cerca de las esquinas de Tampico. Esa vez me encogí de hombros y me fui temblando a mi casa, que rentaba cerca del pueblo de Tampico y a 20 minutos del hospital. Pedí una semana de vacaciones para poner en orden mis cosas y mis pensamientos. Estuve a punto de renunciar como médico del área de urgencias para retornar con mi familia a la Ciudad de México, pero no podía dejar a la población sin atención médica, ya que les era difícil conseguir personal médico, aunque a veces me pregunté ¿por qué tardé tanto en dejar ese pueblo que escondía un aterrador secreto que recién ahora, después de 40 años, me animo a contar? Ante mí se encontraba en un lapso de 10 minutos un aterrador ser semihumano, el cual estaba amarrado y luchaba ferozmente por soltarse. Le pedí a Dios que ese monstruo no se liberara, porque si lo hacía, no sabía qué suerte podía correr. Este ser era una bestia nahual que bramaba como un animal y emitía rugidos como los de un perro con rabia, el cual me olfateaba a la distancia. Sus ojos estaban desorbitados, sus orejas se desaparecieron, sus dientes crecieron y le salió una especie de cola en su columna vertebral. Jamás en mi vida de médico había sido testigo de tal acto extraño y tan aterrador. Como médico, mi trabajo de profesión me hacía sentir la necesidad de ayudar a las personas más vulnerables. Eso me llevó a recorrer algunos pueblos de la provincia mexicana, donde experimenté encuentros increíbles que me hicieron dudar de mi capacidad y conocimientos científicos,
pues siendo una persona con licenciatura y doctorado, terminé por aceptar que efectivamente los seres híbridos que mutan de humanos a lobos existen. No son casos aislados y están documentados en diferentes lugares. Cierta noche de los años de 1984, a eso de las 20 horas, me fueron a tocar mi puerta de una comunidad de Tampico, Tamaulipas, México. Era un matrimonio de indígenas, los cuales hablaban muy poco el español, y les entendí que su hijo suyo, de nombre Jacinto, estaba muy mal y requerían de asistencia médica por un posible problema cardíaco. Sin perder más tiempo, tomé mis cosas y me encaminé con la humilde pareja al sur del pueblo, donde después de caminar por unos 20 minutos llegamos a un poblado muy pobre, y en el interior de una casa de madera estaba un muchacho, creo yo que de unos 19 años, el cual se encontraba con trastornos epilépticos. De inmediato lo asistí. Le tomé la presión arterial, su oxigenación, al igual que la temperatura, y no estaba nada bien, ya que la presión arterial estaba casi en 250 y su temperatura rebasaba los 40 grados. De inmediato le apliqué un medicamento para bajar la fiebre y otro más para su presión, solo que algo no andaba bien, porque de la nada entró en un estado completo de descontrol. Sus padres me dijeron que ya habían ido con el brujo del pueblo para que lo liberara de los demonios internos, porque esto le daba una vez al mes, pero ahora los dolores eran muy fuertes, tanto que lo tenían que amarrar porque podía lastimar a alguien al perder el control y noción, desconociendo a su propia familia, amigos y vecinos. La verdad, le inyecté una dosis de cotorolaco de 1 gramo para calmar su dolor, pero esto se salió de control y de pronto comenzó a hincharse. Los músculos le aumentaron en desproporción, sus pies se hicieron más largos, con unas extrañas uñas, y su boca le comenzó a deformar tal y como había pasado un año atrás en el hospital de Tampico, Tamaulipas, con una mujer de 17 años que a causa de un agudo dolor también se convirtió en nahual en la sala de urgencias y parió a un bebé completamente lleno de vello. Creí que la historia se repetiría y temí por mi integridad, pero ya era tarde, porque me ofrecía ayudar a esa familia de escasos recursos. Al momento en que se retorcía, el padre del joven lo amarró en la cama con un grueso lazo, y para sorpresa mía, este ser, o lo que sea, tenía más rasgos de lobo que de humano. Al día de hoy no existe ninguna enfermedad o padecimiento que degenere los músculos y el cuerpo, después de minutos, sea reversible, porque lo que vimos esa noche fue una real y auténtica metamorfosis de un ser nahual que en su cambio de humano a animal, y no era ninguna enfermedad como los padres creían o me hacían creer. Ni mi mente ni mis ojos mentían. Frente a mí estaba un auténtico nahual. A pesar de que soy una mujer de ciencia, loca no estoy, y sé muy bien lo que vi esa noche. Creo que era una amenaza real, pero los padres ya sabían cómo controlarlo, y esa noche me lo comprobaron. Yo respeto las tradiciones de los pueblos, así como sus usos y costumbres, pero la brujería o el satanismo no los entiendo ni los acepto. Lo que realmente pasaba es que el nahual estaba ya desarrollado, y esas eran sus transformaciones de humano a bestia. Él no las sabía controlar, y por su excesiva fuerza se desgarró y se le rompieron varios ligamentos y huesos, que increíblemente le sanaron en minutos. Otra cosa jamás comprobada por la ciencia. Este ser bramaba como un animal y emitía rugidos como un perro con rabia, y me olfateaba a la distancia. Sus ojos estaban desorbitados, sus orejas se desaparecieron, sus dientes crecieron y le salió una especie de cola en su columna vertebral. Ante mí, en un lapso de 10 minutos, estaba un aterrador ser semihumano
el cual no podía soltarse y luchaba por liberarse. Le pedí a Dios que no lo hiciera, porque no sabía qué suerte podía correr. Al principio pensé podía ser un enfermo mental, pero no, a ellos no se les modifica el cuerpo. En la antigüedad se creía que la luna era factor de ciertos cambios fisiológicos y corporales. Por ejemplo, en noches de luna llena, los animales de corral y salvajes tienden a ser más salvajes y pierden el control. Es algo que no está comprobado, pero en los pueblos así pasa. Conforme pasaron los minutos, el chico no regresaba a su estado humano y sus dolores a causa de la metamorfosis crecían. De reojo miré a sus uñas, eran como pequeñas navajas retráctiles, y si él hubiera querido, hubiera roto sus ataduras. Imaginé que aún tenía algo de razonamiento y control sobre su ser. Su pobre madre me suplicaba que lo ayudara, pero eso no tenía cura. Más bien tenía que buscar a un buen chamán que le enseñara a tratar con su espíritu y a controlar sus transformaciones de tonali, porque lo del contrario todo el pueblo descubriría que era un nahual. Creo yo, después de unos 30 minutos empezó a calmarse y confirmé que pasó el dolor. Su cuerpo retornó a su estado humano. Después comentó que no supo qué pasó, que no recordaba nada, que la última vez que le pasó algo similar fue medio año atrás, justo cuando estaba por nacer su hijo en el hospital del pueblo. Pero increíblemente los padres de su mujer esa noche tomaron sus cosas y abandonaron el pueblo. Y al día de hoy les perdió la pista y de ellos no sabía nada. Ya no pregunté nada más. Estaba comprobado que no eran los únicos nahuales de ese pueblo y por algún motivo algo los transformó y les heredó esa habilidad. Después le receté unos medicamentos y salí a paso veloz, asustada de lo que una vez más observé. Ahora, después de casi 40 años, lo saco a luz pública y comparto con ustedes, porque lo que vi esa noche jamás lo olvidaré. Y en las noches, entre los cerros, escucho aullidos de lobos y creo que ellos están aquí. El nahual tiene sus orígenes en una palabra que proviene del náhuatl, de la lengua madre, y origen del azteca, y se traduce por doble o proyectado, que según la tradición ancestral del mundo precolombino, los dioses aztecas, mayas o toltecas tienen el don de transformarse en animales para interactuar con las personas, pues cada ser humano está protegido y guiado desde su nacimiento por un animal, y en la actualidad su aparición es relacionada con hechos sobrenaturales, asociados con muertes de seres humanos o criaturas de otros géneros, pero también se les asocia como seres infernales. La criatura nahual que se encuentra haciendo destrucciones en las granjas solamente le chupa la sangre a los animales y le deja la carne. Por ejemplo, encontraron más de 30 gallinas muertas, pero intactas, aunque bañadas por una especie de baba o jugo gástrico que según se cree es muy venenoso. En todo el tiempo que trabajé en los ranchos o pueblos de Tamaulipas, escuché impresionantes y aterradores casos. Recuerdo que un campesino afectado por la muerte de docenas de gallinas decidió en la noche subirse a un árbol armado con un rifle para vigilar el ataque a las gallinas que estaban sobre las ramas de otro árbol que se encontraba junto a la vivienda. Él creía que un coyote era el culpable de este ataque, pero lejos estaba de imaginar que era una terrible bestia. Pasaron las horas y llegó la madrugada. Este campesino despertó cuando su cuerpo fue arrojado por unas enormes manos, varios metros de distancia. Allí se desmayó y despertó herido de gravedad. Al ser llevado al hospital, le contó a su familia los hechos y señaló que recuerda haber escuchado un ruido muy extraño, como el jadeo de un perro, y al voltear miró una especie como de lobo
caminando en dos patas. Esa bestia tenía enormes manos y lo arrojó fuera de su camino. Al despertar del golpe, ya habían matado a todas sus gallinas. Aquí, en el norte del pueblo, atacaron a unos cerdos y fueron 2 enormes perros parecidos a lobos, sumamente agresivos, porque un vecino salió en su defensa y esas fieras bestias lograron huir, sin antes lograr morder a uno de los cerdos. Lo extraño que el marrano quedó lleno de baba y por las mordidas el cerdo murió infectado de extraña manera. Solo quiero decirles que fue allí que llegué a la conclusión que Tamaulipas es sin duda el estado del norte del país con numerosas manifestaciones de seres nahuales. Gracias a Dios que no me pasó nada y ruego porque esa gente logre tener una paz con Dios, porque su condición no es normal. Y creo yo que el enemigo es el innombrable, que seguramente tiene mucho que ver en estas transformaciones tan aberrantes como terroríficas. Queridos amigos, una vez más, quien les habla, Jorge Sugo, quiere agradecerle su atención prestada a este magnífico y a la vez aterrador relato, escrito y adaptado por mi amigo Chemo San Juan, de eventos reales contados por la señora doctora Miroslava Martínez. A todos los seguidores de este canal les mando un gran abrazo virtual y deseo de todo corazón que la felicidad los castigue.